Mira, hermano, pues he estado todavía reflexionando sobre la palabra que dimos hace unas semanas, segunda de Crónicas 7:14. Por ahí había comentado con unos hermanos que ya iba a terminar con eso, pero creo que todavía tenemos un punto más pendiente, o no sé si más, que el Señor nos lo pueda revelar. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto en esta mañana. Y quiero recordarle ese versículo que ya lo hemos visto y analizado de alguna forma, que es segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hablábamos, hermano, que el Señor a través de esta palabra nos está demandando algo. Está haciendo una, vamos a decir, exigencia o demanda a su pueblo. Y decíamos que el pueblo espiritual de Dios hoy día no solamente es el pueblo de Israel, sino todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque formamos parte ahora del pueblo de Dios. De tal manera entonces que esta palabra es para nosotros, decíamos. Hablábamos sobre humillar nuestro corazón, hablábamos sobre orar, pero también buscar su rostro, y dice finalmente, si se convirtieren de sus malos caminos. Y luego de esta exigencia viene la promesa. Dice entonces: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa. Si hacemos lo primero, vendrá el cumplimiento de la segunda parte, que es la promesa. Pero mire, dentro de la demanda de Dios, en el primer aspecto es, en este punto último, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué entiende por convertirse de sus malos caminos? Si se arrepintieren, hermano, ¿sí? Y quiero hablar algo acerca del verdadero arrepentimiento. Y digo verdadero arrepentimiento, hermano, porque hemos podido mirar que hay un arrepentimiento que no es verdadero y hay un arrepentimiento que sí es verdadero. Hay otros que ni siquiera son arrepentimientos, hermano, son solamente remordimientos, sentirse mal, al rato volver a lo mismo, y eso no es arrepentirse, ¿sí? Entonces, quiero decirle que en la Biblia encontramos varios tipos de arrepentimiento que el hombre, en su conducta equivocada, ha buscado para poder de alguna manera expresar pues cierto reconocimiento a sus fallas, a sus equivocaciones, a sus errores. Es decir, personas que de alguna manera intentan reconocer que sí, han estado mal, han fallado, pero esto no los lleva, hermanos, a tener un verdadero arrepentimiento. La palabra dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Y hay actitudes del hombre, hermano, que no los llevan a tener una conversión de sus malos caminos, no los llevan a dejar el pecado, no los llevan a enderezar su camino. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera recibir de nosotros? El Señor desea que tengamos un verdadero arrepentimiento.
no un arrepentimiento simulado, no algo parecido al arrepentimiento, no un arrepentimiento falso, sino un verdadero arrepentimiento. Pero el hombre, hermano, le ha dado muy poca importancia al verdadero arrepentimiento. Para el hombre, hermano, no es muy importante verdaderamente arrepentirse, porque su conducta, a pesar de que dice que se arrepintió, su conducta sigue siendo la misma. Su conducta sigue repitiéndose constantemente, porque esas mismas fallas por las que aparentemente se había arrepentido y mediante las cuales reconoce hasta cierto punto que tiene debilidad o que tiene debilidades, que ha fallado, generalmente por no haber un verdadero arrepentimiento sigue añadiendo más y más fallas y más errores delante de Dios. Es decir, cuando un arrepentimiento no es verdadero, hermano, vas a seguir en lo mismo. Solamente se va a hacer un círculo vicioso, como decíamos algunas veces, donde supuestamente reconoces tus fallas y tus errores, tus pecados y tus equivocaciones, le pides perdón a Dios, según hay un arrepentimiento, pero al ratito volvemos otra vez a cometer las mismas fallas, los mismos pecados y las mismas equivocaciones. Y entonces no estamos hablando de un arrepentimiento verdadero, porque se vuelve un círculo vicioso y hasta nosotros a veces decimos, es que tenemos, dice la palabra, que tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces me arrepiento, Dios me va a perdonar porque así lo promete, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a cometer las mismas cosas. Y mire, hay una definición en el diccionario del mundo que habla de que arrepentimiento, o el término arrepentimiento, es sentimiento de pesar por haber hecho algo malo. Sentimiento de pesar por haber hecho algo malo. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros hemos tenido un sentimiento de pesar por algo que hicimos mal? Yo creo que todos nosotros. Pero este pesar del que habla esta definición viene solamente del alma. No viene del corazón. No viene de nuestro mismo espíritu. Acuérdese que alma son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y todas estas cosas, nuestros recuerdos, todo eso es el alma. El pesar del que habla esta definición del diccionario es un pesar que viene del alma, pero no desde nuestro espíritu, no desde nuestro corazón. Por lo cual entonces, hermano, ese pesar se convierte en un arrepentimiento falso y no un arrepentimiento verdadero o un genuino arrepentimiento, como debería de ser. Y entonces vemos que las fallas y los errores se vuelven muchas veces para las personas un estilo de vida normal y que incluso es aceptable en la sociedad y en el mundo.
Y por lo tanto, entonces, aún con este pesar, no se puede llegar a tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios, un arrepentimiento genuino como el que Dios está demandando. Si se convirtieren de sus malos caminos. En otras ocasiones, hermanos, hemos dicho que arrepentirse es cambiar totalmente de dirección. Si vamos caminando con pecado y con muchas cosas del mundo, las maldades, y nos arrepentimos, tenemos que ir en sentido contrario, es decir, hacer totalmente lo opuesto, a seguir pecando, a seguir haciendo equivocadamente las cosas y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, de la manera correcta y conforme a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué será, hermano, que a las personas les cuesta tanto tener un verdadero arrepentimiento? Yo creo, hermano, que cuesta tanto arrepentirse verdaderamente porque el corazón se endurece. El corazón, de cierta manera, se cauteriza. Los ojos de las personas se vuelven ciegos, no miran claramente lo que están haciendo o las consecuencias de lo que están haciendo. Sus oídos se vuelven sordos, porque a pesar de que la palabra les habla y les dice, y en los mensajes y en los consejos de los hombres y mujeres que quieren su bien, les expresan, sus oídos están completamente sordos, no escuchan lo que Dios dice y no escuchan lo que las personas que quieren su bien les aconsejan. Y entonces su conciencia se cauteriza. Algo que se cauteriza, no sé si usted ha visto, ¿verdad? A veces hasta en los documentales o en las películas, cuando alguien se hace una herida o hay una herida que se produce, se queman la herida para que no siga sangrando, para que seque rápido, para que se cure, para que no le dé infección, ¿verdad? Y incluso hasta después de que ya está cerrada la herida, se toca uno y está durito ahí donde estaba la herida, porque está cauterizada. Y lo mismo pasa, hermano, con el corazón. De tanto y tanto y tanto que se peca o que se hacen las cosas mal, el corazón se cauteriza. Y luego trata uno de autojustificarse. Y mire, cuando Dios confronta a las personas por su pecado, por medio de los instrumentos que el Señor sabe usar, como la palabra, como la misma conciencia, como el Espíritu Santo o los siervos de Dios, entonces el orgullo, por ejemplo, la altivez, la soberbia, están ahí presentes. Pero a pesar de que están conscientes las personas de lo que están haciendo, del pecado que están cometiendo o los errores que están haciendo, a través de la exhortación que da la palabra o que da el Espíritu o que dan los siervos del Señor, ¿verdad? No hay un cambio, no hay una corrección a su conducta, no corrigen sus actitudes. Es más, algunos ni siquiera están dispuestos
a sentirse mal. Vamos a suponer que hay un pesar como el que habla el diccionario. Me sentí mal por algo que hice equivocadamente o algo que cometí que no debió haber sido. Hay personas que ni siquiera se sienten mal por eso. Y por el contrario, tratan de justificar sus conductas. Es que hice esto porque también a mí me hicieron esto. Es que hice esto porque no me quedó de otra. Yo hice esto, o cometí esto porque pues es que era necesario. Es que pues si no, no había de otra manera. Y tratan de autojustificar sus pecados y su maldad. Ahora, hermano, quiero darle algunos ejemplos de los que habla la Biblia, de personas que tuvieron un falso arrepentimiento. Mire, cuando el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud en Egipto, cuando Moisés enfrentó a Faraón y por mandato de Dios le solicitó que dejara libre a su pueblo, el Faraón se negaba y varias veces se negó. Entonces Dios lo empezó a tratar a este Faraón con plagas contra Egipto y contra la misma familia de Faraón. Y cada vez que venía una plaga, aparentemente Faraón se arrepentía y decía: ya voy a dejar ir al pueblo, pues. Pero no lo hacía. Y Dios lo seguía tratando con una y con otra plaga. Usted puede ver esto ahí en Éxodo 8, ¿verdad? En ese capítulo viene toda esta historia. Dios tuvo que tratar más fuerte con él. Y lo que aconteció, hermano, es que Dios mandó la muerte a todos los primogénitos en Egipto, excepto, como ya muchos conocemos la historia, los primogénitos del pueblo de Dios. De tal manera entonces que hasta mismo primogénito de Faraón murió. Entonces Faraón accede a dejar ir libre al pueblo de Israel de Egipto. Pero fíjese todo lo que tuvo que haber pasado el pueblo de Egipto y el Faraón. Todavía después de que les dice Faraón a Moisés: ándeles pues, ya váyanse. Al ratito se echa para atrás. Y luego viene un acontecimiento que ya todos también conocemos, los que sabemos la historia. Se va atrás del pueblo y se abre el mar, ¿verdad? Con el poder de Dios, y son ahogados tanto Faraón como todos los que perseguían al pueblo. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que ese arrepentimiento que tuvo Faraón, hermano, no fue por cómo había tratado al pueblo de Israel, que lo tenía oprimido. Tampoco fue por no haber hecho lo que Dios desde un principio le dijo que hiciera, es decir, que dejara libre a Israel. Faraón se arrepintió, pero de lo que se arrepintió es de haber dejado libre al pueblo de Israel y haber hecho la voluntad de Dios.
Y esto, hermano, nos muestra que el arrepentimiento que Dios requiere no es solamente un cambio de opinión, como muchas veces lo hacemos, sino un cambio de método, un cambio total, un cambio de dirección. Y aunque muchos de nosotros, hermano, hemos en algún momento sufrido por el trato de Dios con nosotros, aún así no estamos muchas veces dispuestos a arrepentirnos verdaderamente. No estamos dispuestos a corregir nuestra posición o nuestra conducta equivocada. Y seguimos muchas veces tratando de hacer lo que nosotros queremos, tratamos de seguir imponiendo nuestra propia voluntad para no sujetarnos a la voluntad de Dios. Y cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios, hermanos, se llama desobediencia. Muchos, el único arrepentimiento que pueden llegar a tener es el tener que verse obligados a hacer la voluntad de Dios. Porque al igual que pasó con Faraón, casi siempre se pretende volver al camino de la rebelión, de la desobediencia y del error. Es decir, continuar con sus decisiones equivocadas. Y hay una palabra en la Biblia, hermano, que siempre la he considerado muy fuerte. A veces hasta me asusta. Y esa palabra, a pesar de que es dura, es muy clara. Proverbios 26:11. Dice la palabra, hermano, que si no tenemos un verdadero arrepentimiento, si no cambiamos nuestra posición, si no cambiamos nuestra actitud, nuestras obras, dice que entonces somos como un perro que vuelve a su vómito, dice. Y termina diciendo este versículo: así es el necio que repite su necedad. Y no quiero casi nunca imaginarme, hermano, una escena tal que claramente me muestre cuál es el comportamiento de un perro que vuelve a su vómito. Por ahí le hicieron así. Pero dice la palabra: así es el necio que repite su necedad. Qué comparación, ¿no? Tremenda. Y es que muchas veces por nuestra necedad nos va como nos va. Hay gente que ni siquiera quiere oír esta palabra. Pero es una verdad, hermano. Por la necedad de Faraón, el pueblo de Egipto pagó con muchas vidas. Por la necedad y la terquedad de Faraón, su hijo pagó las consecuencias. Él mismo pagó las consecuencias.
Y no solamente él, sino todo el ejército y todos los que murieron con las plagas, hermano. Pero fue por la necedad. Dice, así es el necio que repite su necedad. ¿Cuántas veces, hermano, Faraón tuvo que repetir su necedad? ¿Y cuántas veces Dios tuvo que mandar plagas? ¿Y cuántas veces tuvo que tratar Dios con él? De una manera muy dura. Pero así es. Porque la falta de un verdadero arrepentimiento trae consecuencias. La necedad trae consecuencias. La desobediencia y la rebeldía traen consecuencias. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso, hermano. Muchas veces no nos ponemos a pensar que las consecuencias no solamente nos van a alcanzar a nosotros, sino van a alcanzar a los amados, a nuestros seres queridos, aún hasta nuestras generaciones. Yo sé que es duro escuchar, hermano, estas palabras. Incomodan, ¿no? Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es la verdad. Encontramos otro arrepentimiento falso en el caso de Esaú. Leemos que Esaú, ¿verdad?, vendió su primogenitura y después de haber perdido la bendición de su padre, fue conmovido con un arrepentimiento. Pero este arrepentimiento no fue genuino. La Biblia, ahí en Hebreos 12, del 16 al 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Se quiso arrepentir después de sus errores, ¿verdad? Pero ya no alcanzó. No fue suficiente para alcanzar la bendición de su padre. Ya no hubo oportunidad. Dice, aunque lloró, por eso ya no tuvo oportunidad de recibir la bendición de su padre. Otro ejemplo lo tenemos en el rey Saúl. Saúl fue un hombre que en un momento dado desobedeció a Dios. Pero el Señor, en su misericordia, le permite una nueva oportunidad, le da una nueva oportunidad para que se sujetara a lo que Dios le estaba ordenando. Porque Dios es así, hermano. Dios, en su misericordia, muchas veces nos da oportunidades para arrepentirnos verdaderamente. Oportunidades que muchas veces no aprovechamos. Aun cuando reconocemos nuestros pecados y nuestros errores y nuestras equivocaciones, hermano, y decimos, híjoles, a veces hasta decimos, si yo volviera el tiempo atrás ya no haría lo mismo, pero lo seguimos haciendo. Y Dios, como es un Dios de oportunidades, nos sigue dando oportunidades. Y Dios a Saúl le da oportunidad de ser obediente, de sujetarse a lo que él estaba mandando. Y Dios manda al profeta Samuel para darle las instrucciones muy claras de parte de Dios de lo que debía hacer.
Dios le estaba ordenando a través del profeta que tenía que destruir al pueblo de Amalek y que no tuviera consideración de nadie, incluso ni de los animales. Pero lo que el profeta, por instrucciones de Dios, le recomendó hacer a Saúl, no lo hizo tal como Dios se lo ordenó. Y entonces Samuel perdonó al rey Agag, el rey de Amalek, conservó parte del ganado. Y cuando el profeta Samuel se encuentra otra vez con Saúl y se entera de que no hizo lo que Dios le mandó a hacer, es decir, que fue desobediente, entonces el profeta le declara a Saúl que ha sido desechado como rey de parte de Dios. Y vemos ahí en Samuel 15, versículos 22 y 23, lo siguiente dice la Biblia: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese lo que le costó a Saúl su desobediencia, su necedad, su obstinación, dice aquí. Y entonces cuando el rey Saúl escucha estas palabras del profeta, supuestamente se arrepiente, un falso arrepentimiento. Pero lo hace, hermanos, lo hace solamente para no verse deshonrado, avergonzado delante del pueblo, de los ancianos del pueblo. Y primera de Samuel 15, 24 continúa diciendo: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y aquí podríamos decir: estamos viendo que se arrepintió, que Saúl se arrepintió. Pero luego Saúl en el versículo 30 dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire, hermano, a Saúl le importaba muy poco recuperar su posición como rey. Lo único que a él le inquietaba era no quedar mal delante de los ancianos y delante del pueblo. No le interesaba buscar el rostro de Dios y humillarse como tiene que ser en un verdadero arrepentimiento. Lo que él quería es seguir siendo popular más que obediente. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos encontramos con personas que les interesa ser más populares o más les interesa ser populares que obedientes? ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos interesa más quedar bien con los demás que obedecer a Dios? ¿A cuántos de nosotros nos interesa más no ser avergonzados que ser obedientes? En todas las áreas. Y entonces Saúl quiere que Samuel le perdone y vuelva con él como si no hubiera pasado nada.
y le dice: pues acompáñame, que no se den cuenta al pueblo ni los ancianos lo que hice, acompáñame tú para que adoremos a Dios. Pero hermano, la palabra, o uno de los significados de la palabra adoración, es postrarse. Saúl estaba dispuesto a postrarse físicamente, pero no estaba dispuesto a postrar verdaderamente su corazón o a humillar su corazón delante de Dios. Podemos decir entonces, hermano, que este tipo de arrepentimientos, incluso el de este último ejemplo de Saúl, son falsos arrepentimientos. Porque hay diferentes señales, hermanos, o diferentes signos de hipocresía en el arrepentimiento falso, como el de Saúl. Mire, tengo aquí algunos puntos. Dice: Saúl solo rogó a Samuel y parecía ansioso por mantenerse en su opinión y ganar su favor. Primero. 2, trata de justificar su culpa, como muchos lo queremos hacer, incluso cuando se confiesa. Porque hay muchas personas, hermanos, que siempre tratan de justificar su conducta rebelde y equivocada. Y ese nunca va a ser el camino verdadero para el arrepentimiento. Querer autojustificar su conducta, hermano, va a hacer que no tengamos nunca un verdadero arrepentimiento. Y tercero, a Saúl lo único que le interesaba era salvar su crédito, su fama, su posición, su interés delante de la gente. Y quiero decirle algo, mire, los hombres o las personas son volubles en sus pensamientos y muchas veces sus pensamientos se alteran. Son débiles o no quieren afectar sus propósitos, es decir, no tienen un verdadero arrepentimiento por no ver afectados sus propios intereses. A veces no queremos reconocer que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos delante de Dios, por no afectar nuestros propios intereses. Porque a veces decimos: es que si yo reconozco que fallé, si yo reconozco que hice algo indebido, si yo reconozco que me equivoqué, entonces voy a perder ciertos privilegios. Entonces me van a quitar de esta posición. Entonces me van a hacer a un lado, o me van a señalar, o me van a criticar. Y como yo no quiero que pase eso, entonces oculto mi actitud, mi conducta, la disfrazo o la quiero justificar con algo. Pero Dios conoce el corazón, hermano. Fíjese, ayer estábamos en la reunión con los pastores, porque nos tocó aquí la reunión de pastores, y el pastor Esteban, nuestro pastor supervisor, hablando de diferentes temas, nos ponía un ejemplo. Dice que una vez vino un ministro de alabanza y le dijo: pastor, quiero que por favor me discipline. Y le dijo el pastor: ¿por qué? Dice: por favor, quiero que me discipline.
Y se le hizo muy extraño, ¿no? Muy raro que un ministro de alabanza, sin que el pastor tuviera conocimiento de alguna equivocación, de algún error, de algún pecado, le pidiera eso. ¿Por qué quieres que te discipline?, le dijo. Es que han llegado a mi mente pensamientos malos. Dice, y antes de que esos pensamientos bajen a mi corazón y obre mal, prefiero que me discipline. Y prefiero bajarme de la alabanza y prefiero buscar a Dios, humillar mi corazón y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a quitar esto de mi pensamiento, que todavía no es un acto de pecado que he cometido por obra, sino que todo está aquí. Pero yo no quiero que mis pensamientos se vuelvan actitudes o se vuelvan obras que me lleven a pecar delante de Dios. Y por eso le pido que desde antes de que eso suceda, por favor, me baje de la alabanza, porque yo quiero buscar a Dios y quiero quitar eso de mi pensamiento. Fíjese qué actitud, ¿no? Cuando muchos de nosotros lo que hacemos es lo contrario, ocultar, encubrir, que nadie sepa, no le digan a nadie, tú no viste nada, tú no sabes nada. Ya sé que ya algunos me descubrieron, pero no vayas a mencionar nada porque me van a quitar ciertos privilegios. Y estamos hablando aquí de un miembro de la alabanza, pero podemos hablar de un pastor como yo, o como alguno de nosotros, o algún líder, o quien sea. Por no querer afectar sus propios propósitos y sus propios intereses. La palabra dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que la rebelión es tan mala como el pecado de adivinación, y que la terquedad es tan mala como la idolatría, es decir, como adorar a dioses falsos. La palabra hace esa comparación. ¿Conoce usted, hermano, por ahí alguien rebelde y obstinado? En mi pueblo le llaman tercos o necios. Y es que, hermanos, muchas veces hay personas a las que el Señor les ha hablado de manera tan clara, diciéndoles que se aparten de la debilidad de su pecado, que aprovechen la oportunidad de misericordia que Dios tiene para con todos nosotros, pero son tercos como Saúl. Porque lo único que les interesa, repito, es no quedar mal delante de los demás, y sin importar que con su necedad arriesguen a perder totalmente el respaldo de Dios sobre su vida y que otras personas o terceras personas sufran las consecuencias de su rebeldía y de su necedad. ¿Y todo por qué? Por no tener un verdadero arrepentimiento. Muchos hermanos no saben lo que se pierde con tal de quedar bien con los demás, con tal de salvar su prestigio, su honestidad, su percepción que tiene la gente de ellos. No saben lo que pierden con su desobediencia.
Y dicen que en este tipo de personas el espíritu de Saúl está ahí. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de procurar que en vez de que reine el espíritu de Saúl en nosotros, deberíamos necesitar que reine sobre nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del Espíritu Santo que está o debería estar en nuestros corazones. Podemos entonces mirar, hermanos, que un verdadero arrepentimiento no proviene del alma, sino del espíritu, del corazón. Un corazón motivado por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nosotros todos deberíamos buscar y tener un cambio verdadero en nuestras vidas? Tener una verdadera transformación en nuestra vida, corregir muchas cosas en nuestra vida, una vida que por causa de nuestros pecados y de nuestra desobediencia y necedad hemos echado a perder. Porque mire, el verdadero arrepentimiento no solamente nos lleva a reconocer nuestras fallas y nuestros errores, sino también a restaurar todo lo malo que hicimos delante de Dios y delante de las personas. Un verdadero arrepentimiento, hermano, tiene que venir de tu interior, de tu corazón, motivado por el Espíritu Santo que está ahí. Y no solamente, hermanos, tener un verdadero arrepentimiento y no volver a lo mismo, sino procurar reparar el daño que se hizo. Porque hacemos daño, hermano, con nuestra terquedad y con nuestra desobediencia y con nuestra necedad. Tenemos que procurar entonces, en la medida de lo posible, reparar el daño. Mi esposa siempre pone un ejemplo cuando se trata de reparar el daño. Siempre le dice a las personas: oye, si tú vas por la calle en tu vehículo y le das un golpe a otro vehículo y te bajas de tu carro y le dices al que golpeaste: híjoles, hermano, no, ya te pegué, perdóname, ¿no? Y la persona, a lo mejor consciente, si es que no, ya se viene contra ti a golpes. Una persona madura y consciente te va a decir: bueno, pues te perdono, pero ¿sabes una cosa? Repáramelo. Repárame el daño que hiciste. Y tenemos que repararlo. Si no queremos que nos demanden ante la autoridad o evitar trámites bien engorrosos y un montón de cosas, ¿no? Hermanos, un verdadero arrepentimiento implica también procurar reparar el daño causado. No solamente decir perdónenme, sino esforzarnos por reparar el daño. Ahora, ¿cuál sería una de las formas? Porque hay diferentes formas de reparar el daño, pero ¿cuál sería una de las formas de poder reparar el daño? En nosotros como las personas, no estamos hablando ahorita ya de los carros, como personas, ¿cuál sería una actitud correcta para procurar reparar el daño? Cambiar, hermano. ¿Sabes qué? Si esto te ocasionó molestia, si esto te dañó, si esto te lastimó, si con mi conducta necia y terca causé algún problema, no solamente te pido que me perdones, sino ¿sabes qué? Voy a cambiar mi actitud para que no vuelva a pasar lo mismo, para no volver a ocasionar lo mismo, el mismo daño.
Mire, la traducción de la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es shuv, S-H-U-V, que significa volverse, compensar, desistir, detener, recapacitar, indemnizar, reflexionar. Otro término que también se utiliza para arrepentimiento es nakham, N-A-K-J-A-M, que significa lamentar o cambiar de idea. Por eso muchas veces la gente utiliza la expresión cuando causa algún daño, lo lamento, ¿no? Pero también hay una palabra en el Nuevo Testamento en griego que es metanoia, que significa pensar diferente, reconsiderar o compungirse. Luego entonces, hermanos, podemos decir que el verdadero arrepentimiento nos lleva a tener un corazón compungido, que busca restaurar la comunión primeramente con Dios por medio de su perdón y también quizás de las personas a las que afectamos con nuestra actitud, para que entonces en nuestra vida se manifieste un cambio total, ese cambio que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros y permanecer firmes en ese arrepentimiento y en esa actitud diferente a la que nos lleva un verdadero arrepentimiento. Pero también hay ejemplos de arrepentimiento verdadero, fíjese. David, por ejemplo, muchas veces, o la mayoría, o espero que todas las veces haya tenido un arrepentimiento verdadero. El pecado más conocido de David es ese adulterio que cometió con Betsabé. Pero Dios descubre su pecado y David entonces, dolido verdaderamente en su corazón por el pecado que había cometido, busca por todos los medios que Dios le perdone. Y este acto de arrepentimiento verdadero de parte de David, hermano, le aseguro que no fue fácil. Y además le costó muchos años de una actitud de humillación delante de Dios. Pero al final del día podemos decir que pudo vivir una vez más esa comunión verdadera con Dios y esa comunión verdadera con el Espíritu de Dios. Otro ejemplo que podemos decir de un verdadero arrepentimiento es cuando se trata de Pedro, el apóstol. Porque después de que negó 3 veces al Señor Jesucristo, como mismo Jesús le había dicho que lo haría, dice Lucas 22, 61 y 62 lo siguiente: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos mirar, hermano, esta actitud. A Pedro le dolió tanto haber negado a Jesús que simplemente el recordarlo
le hizo llorar amargamente. Y esta palabra amargamente en algunas ocasiones se produce como violentamente. Porque a veces, hermano, cuando lloramos amargamente, cuando el arrepentimiento verdadero nos lleva a llorar amargamente, a veces hasta pataleamos, ¿o no? Nos desesperamos, le pegamos a la pared, ¿no? ¿Cuántos lo han hecho? Me arrepiento, yo no sé por qué lo hice y hay tal arrepentimiento en mi corazón que lloro amargamente y me vuelvo hasta violento, no con los demás, sino conmigo mismo, por haber hecho algo que no debía haber hecho. Pero Pedro aprendió la lección. Y entonces su actitud cambia totalmente. Y es tal el cambio de actitud, hermano, de Pedro, que dejó de ser o de considerarse un hombre cobarde por haber negado a Jesús y se vuelve un hombre con una actitud radical, lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo, testificando de Jesús a una gran multitud. Otro ejemplo lo vemos en Zaqueo. Dice la palabra que Zaqueo también tuvo un arrepentimiento verdadero y su cambio fue inmediato. ¿Y qué hizo este varón? Quiso reparar el daño, hermano, de lo que estamos hablando. Ese daño que le había cometido a los demás hombres. Lucas 19, versículo 8 y 10 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un cambio de actitud, un cambio de dirección, un verdadero arrepentimiento es lo que Dios está pidiendo de sus hijos y de todas las personas. Quiero ir terminando, hermano, con Proverbios 28, 13 y 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, es el que Dios espera hoy de su pueblo, de nosotros. Y también, hermano, que aquellos que busquen ese arrepentimiento verdadero, de alguna manera logren restaurar, reparar y recompensar con buenas obras lo malo que han hecho. Acompañado todo esto de un cambio de actitud. Hermano, Dios ha sido bueno. Nos ha tenido mucha paciencia. Y aún sigue esperando, fíjese, que nosotros tengamos un cambio en nuestro corazón. Aún nos está dando una oportunidad más de tener un arrepentimiento verdadero para poder mostrarnos más de su gracia y de su misericordia. Tenemos, hermanos, que obrar de una manera distinta cuando
hay un verdadero arrepentimiento de nuestro corazón. Y sabe, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y es una gran verdad, hermano. Por los frutos conocemos a la persona. Por sus frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos las demás personas pueden ver en nosotros? ¿Qué frutos pueden reconocer en cada uno de nosotros? Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque es prácticamente imposible decir que alguien tuvo un verdadero arrepentimiento mientras sus acciones o sus frutos no demuestren que hubo una transformación en su corazón de parte del Espíritu de Dios. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso el verdadero arrepentimiento implica hacer, implica confesar, implica cambiar, implica dar frutos buenos, esforzarnos. Por eso Juan y los evangelios como el de Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice haced, es decir, acción. Hagan algo. Demuestren. Porque para recibir el perdón de Dios, hermano, necesitamos hacer algo. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Santiago 1:22 al 24 nos aconseja a lo siguiente, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto se olvida cómo era. El apóstol Santiago, hermano, identifica aquí en este versículo lo que es nuestro eterno problema. ¿Cuál es nuestro eterno problema? Que somos oidores olvidadizos. Hoy estamos a lo mejor aquí diciendo, amén. Necesitamos arrepentirnos, amén. Necesitamos un cambio, amén. Pero salimos de aquí y se nos olvidó. O ya para mañana ya se nos borró el cassette, como decimos. ¿Cuál es nuestro eterno problema, hermano? Que somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Imagínese, hermano, lo que sería su vida y mi vida si tan solo pudiéramos llevar a la práctica, por ejemplo, un 10% de la palabra que Dios nos da, de los mandamientos que Dios nos habla diariamente. Y fíjese que los escuchamos en la televisión, en el YouTube, en las conferencias, en los congresos, en las reuniones del grupo familiar, en los cultos. Lo leemos en la Biblia.
pero no lo hacemos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si cuando menos un 10%, y no digo que sea suficiente, si cuando menos un 10% de lo que el Señor nos habla y nos manda lo hiciéramos? Si no fuéramos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, yo le aseguro, hermano, que seríamos grandemente bendecidos y seríamos también mucho más usados por Dios. Si realmente mostráramos esos frutos de arrepentimiento, el Señor nos usaría todavía más. Desafortunadamente, nuestra tendencia es siempre a olvidarnos. Por eso el Señor, hermano, nos demanda y nos exige un verdadero arrepentimiento. Y mire que también nos da ciertas advertencias. Como la que viene contenida ahí en Mateo 3:12, dice la palabra, hablando de Dios, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero quiero leerle una versión distinta a la Reina Valera, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: está listo, hablando de Dios, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Cómo queremos, hermanos, que nos trate el Señor? Él tiene el aventador en la mano, dice la palabra. Y mi esposa dice: el Señor tiene el aventador en la mano, te va a hacer a un lado si le estorbas. ¿Qué queremos ser? ¿Trigo o paja? Quemará la paja en un fuego interminable, dice aquí la palabra. ¿Cómo a qué le suena eso? Un fuego interminable. A mí, yo creo que a algunos de ustedes les suena como al infierno. ¿A dónde? ¿A dónde queremos ir? ¿A los graneros del Señor? De tal manera, hermano, y termino ya, que el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros debe ser sincero, debe ser verdadero. El Señor no reconoce ningún otro tipo de arrepentimiento. Es o debe ser nuestro arrepentimiento como Dios quiere que sea, no como a nosotros nos convenga, no tratando de justificarnos, no encubriendo nuestros pecados y errores para no perder credibilidad de los demás o para mantener nuestra posición o para no ser avergonzados. Ese no es el arrepentimiento verdadero, hermano. Es un falso arrepentimiento, como muchos de los ejemplos que acabamos de mirar, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dios nos quiere verdaderamente arrepentidos con las consecuencias que un verdadero arrepentimiento debe de tener: frutos de arrepentimiento, actitud diferente, un cambio en el corazón, obrar de una manera distinta, cambiar totalmente de dirección, reparar el daño. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. Y yo creo, hermanos,
que podemos hacerlo. Podemos hacerlo, aunque cuesta trabajo y a veces es difícil, porque a veces trabajamos solamente para nuestros propios intereses. Pero aquí no estamos para trabajar para nuestros propios intereses, hermanos. No estamos para trabajar para los intereses del pastor, ni del líder, ni del supervisor. Estamos para trabajar para los intereses de Dios y para lo que Dios le interesa tener en su reino. Y para eso tenemos que trabajar y para eso tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vayamos trabajando en un verdadero arrepentimiento, hermano, en esta oportunidad que Dios nos está dando. No sabemos si sea la última. Yo, como les digo a algunos, mira, Dios te está dando una oportunidad, pero ¿cómo sabes si no es la última? ¿Quieres ser como la paja o quieres ser como el trigo? Tú decides. Nadie te va a obligar. Dios lo demanda, sí, pero tampoco te va a forzar, porque esto debe ser de corazón, desde tu interior y con la dirección del Espíritu de Dios, que lo tienes ahí, hermano. Ahí lo tienes. Así es que vamos, hermanos, encaminándonos a un verdadero arrepentimiento. Yo no sé si esta es la última vez que hablo de esto, pero no sé, pero tenemos que ir trabajando. Tenemos que ir trabajando, porque Cristo viene y tenemos que ser una iglesia como Dios quiere que seamos. Amén.